El fundador de la comunidad musulmana Ahmadiyya fue Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam. Él era el Mesías prometido y el Imam Mahdi de la época. Imam Mahdi es un título también para esa persona. Imam Mahdi es decir, líder guiado. Fue un valiente guerrero en el camino de Allah, un devoto y servidor leal del santo profeta sallallahu alaihi wasallam y una guía para todos nosotros hoy. El nombre de su padre era Mirza Ghulam Murtaza y el nombre de su madre era Chirag Bibi, es decir, dama de la lámpara. Su abuelo fue Mirza Ata Muhammad y su bisabuelo fue Mirza Gul Muhammad. Hazrat Ahmed pertenecía a la rama Birlas de la respetable familia Mughal. El apellido de esta familia es Mirza y es por eso que todos los miembros de esta familia usan Mirza como su apellido. Qadian está situada a unos 112 kilómetros del noreste de Lahore, en el distrito de Gurdaspur, en la provincia india de Punjab. En esta ciudad santa nació Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, el Mesías prometido, el santo fundador de la comunidad musulmana Ahmadiyya. Pasó la mayor parte de su vida en esta aldea. La familia del Mesías prometido recibió altos cargos oficiales en la administración mughal. Cuando el gobierno central de los mughals en India perdió su control, la familia pudo independizarse y gobernar más de 95 kilómetros de territorio alrededor de Qadian. Sin embargo, durante el reinado de los Sikhs, es una religión, la familia perdió los derechos territoriales y gran parte del territorio fue tomado por los Sikhs. La situación era tan mala que la familia tuvo que refugiarse durante 16 años en el estado de Kapurthala. La familia se estableció posteriormente en Qadian durante el reinado de Maharaja Ranjit Singh. Bajo el dominio británico, se les concedieron los derechos de propiedad en Qadian y los suburbios. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, el Mesías prometido y Mahdi, la paz sea con él, nació el viernes 13 de febrero de 1835 al amanecer en Qadian. Él nació después de una hermana gemela, Jannat, quien murió unos días más tarde. Esto fue en cumplimiento de los dichos de los teólogos, que el Mesías nacería como gemelo. Un tutor fue asignado en 1842 para su educación temprana. Aprendió el Sagrado Corán y algunos libros persas elementales de este tutor. Más tarde fue entrenado en Urdu, árabe, persa, filosofía y lógica por otros 2 tutores. Cuando tenía 17 años, su padre, que era un hakim con experiencia, hakim es un médico natural, le dio lecciones de medicina natural. Este fue el alcance de su educación básica. Ningún tutor le proporcionó educación formal en temas religiosos. Sin embargo, obtuvo algunos conocimientos por su cuenta al leer libros religiosos. Leer y reflexionar sobre las enseñanzas del Sagrado Corán fue su pasatiempo favorito desde el principio de su infancia. La infancia de Hazrat Ahmad alayhi salam fue despreocupada y justa. A pesar de que nació en una familia acomodada, siempre evitó pasar el tiempo en deportes inútiles. Sin duda, participó en deportes útiles y productivos. Por ejemplo, aprendió a nadar y montar a caballo a una edad temprana. Sus hábitos simples y finos impresionaron a todos. Cuando era un niño, un personaje reverenciado, Maulvi Ghulam Rasul, comentó con admiración que si alguien merece ser un profeta en esta era, este muchacho debería ser uno. En 1852
Se casó con la hija de su tío materno, Hurmat Bibi. Este fue su primer matrimonio. De esta unión fue bendecido con 2 hijos. Su primer hijo, Hazrat Mirza Sultan Ahmad, fue un alto funcionario de la administración británica. Él entró en Bayat, que es el pacto de lealtad, de la mano del segundo califa. El segundo hijo suyo, Mirza Fadl Ahmad, falleció en 1904, a la edad de 49. Aunque estaba casado, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam pasó la mayor parte de su tiempo en soledad, meditación y oraciones devocionales. Su padre quería que él encontrara una ocupación, pero esto no era del gusto de Hazrat Ahmad. Su padre amorosamente lo llamó Masiter, es decir, alguien que disfruta pasar tiempo en el culto divino en la mezquita. Sin embargo, al ser un hijo leal y para ver feliz a su padre, asistía a casos judiciales en relación con su patrimonio familiar. En 1864 fue a Sialkot, otra ciudad, y comenzó a trabajar como lector en un tribunal donde permaneció 4 años. Como el trabajo era contrario a su disposición, pasaba la mayor parte de su tiempo estudiando el Sagrado Corán, orando, estudiando libros religiosos o participando en debates con misioneros cristianos de la ciudad. En 1868 renunció a su trabajo de servicio civil después de recibir instrucciones de su padre y regresó a Qadian. Desafortunadamente, su madre falleció antes de que pudiera llegar a Qadian, pero soportó la pérdida con fuerza. Primera revelación. El año siguiente, en 1869, alguien lo llevó a Maulvi Muhammad Hussain Batalvi para una discusión pública. El señor Batalvi pertenecía a la secta Ahle Hadith, que se oponía en ese momento por otras sectas musulmanes. La persona que trajo a Huzur alayhi salam quería que tuviera un debate y refutar algunas de sus doctrinas. Cuando Hazrat Ahmad cuestionó al señor Batalvi acerca de su creencia en un cierto punto teológico, descubrió que estaba en completo acuerdo con las enseñanzas islámicas. Entonces, se negó a debatir con él. La persona que había traído a Hazrat Ahmad a la discusión estaba furiosa y expresó su desacuerdo con duras palabras. Sin embargo, Hazrat Ahmad mantuvo: todo lo que hice fue en búsqueda del placer de Dios Todopoderoso. No me importa si alguien lo condena. Dios Todopoderoso estaba tan contento con su actitud que fue consolado con la siguiente revelación en Urdu. Es decir, que Dios está complacido con tu actitud. Derramará sus bendiciones sobre ti, tanto que los reyes buscarán bendiciones de tus vestiduras. Este año, Allah también le instruyó que comenzara un régimen de ayuno. Así ayunó durante 8 o 9 meses. Redujo su ingesta diaria de alimentos a tal punto que en un momento solo ascendió a 2 o 3 bocados por día. Además de recibir muchas bendiciones celestiales en aquellos días, se encontró con antiguos profetas y santos musulmanes en sus sueños y visiones. Muerte del padre. Su padre falleció el 2 de junio de 1876. Naturalmente, Hazrat Ahmad alayhi salam se preocupó por las fuentes de sus ingresos. En este tiempo de prueba, Dios Todopoderoso le confirió la siguiente revelación: Alayhisallahu bikafin abdahu. Es decir, que ¿acaso Allah no es suficiente para su siervo? Esta revelación le proporcionó abundante consuelo. Incidentes futuros demostraron que Dios Todopoderoso lo ayudó en cada situación,
probando más allá de la sombra de la duda de que Dios era suficiente para su humilde servidor. Estas palabras de revelación fueron talladas más tarde en una piedra y se convirtieron en un anillo de sello que usó toda su vida. Tras la muerte de su padre, la responsabilidad de administrar los asuntos del patrimonio familiar recayó sobre su hermano mayor, Mirza Ghulam Qadir. Si él hubiera querido, podría haber tomado su parte de la herencia y vivir una vida de comodidad. Pero, independientemente de lo que su hermano le daba, vivía de eso sin quejas. Este fue un periodo muy difícil para él. A veces tuvo que enfrentar graves dificultades para satisfacer las necesidades básicas de la vida. Sin embargo, siempre estuvo agradecido por todo lo que tenía. En ocasiones distribuía su comida entre los pobres y se quedaba con lo mínimo. Escritura de Barahine Ahmadiyya. Para demostrar la veracidad del Islam y repudiar las acusaciones falsas contra de él, comenzó a escribir artículos en revistas musulmanas en 1872. Estos artículos fueron muy apreciados por el público. También le trajo fama instantánea porque presentó argumentos tan convincentes en apoyo del Islam que nadie podía refutarlos. Después de un tiempo comenzó a compilar su libro de Magnum, Barahine Ahmadiyya, Pruebas del Ahmadiyyat, en el que presentó 300 argumentos brillantes y concluyentes para la veracidad del Sagrado Corán y del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El primer volumen de esta obra monumental se publicó en 1880, el segundo volumen en 1881, el tercero en 1882, el cuarto en 1884 y el quinto y último en 1905. El libro fue bien recibido. Todos estaban convencidos de la perspicacia penetrante del autor y de su elevado estatus intelectual. Fue aclamado como el mejor de los teólogos, orgullo de los musulmanes de la India y valiente defensor del Islam. Los musulmanes en la India eran exuberantes también. Uno de los eruditos, Maulvi Muhammad Hussain, escribió una revisión de 200 páginas en el curso de la cual observó que en nuestra opinión este libro es único desde el punto de vista de la era moderna y algo similar no se ha escrito en la historia del Islam. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam ofreció un premio en efectivo de 10,000 rupias a cualquier persona no musulmana que pudiera escribir un libro similar para refutar los argumentos que se dan en el libro, o hasta una quinta parte, pero nadie se atrevió a escribir uno. Mientras escribía este libro en 1882, fue nombrado en una revelación divina como Ma'mur min Allah, es decir, un encargado por Dios Todopoderoso. Los misioneros cristianos, los expertos hindúes y los teólogos musulmanes todos se convirtieron en sus virulentos oponentes. Ellos tramaron todo tipo de cosas para desacreditarlo, pero nadie lo logró. Demanda de la Oficina de Correos. En 1877, un cristiano llamado Ralia Ram presentó una demanda judicial contra Hazrat Ahmad alayhi salam, que se conoce como el caso de la Oficina de Correos. El Mesías prometido, la paz sea con él, había escrito un tratado en apoyo de la superioridad del Islam, refutando las acusaciones formuladas por la Arya Samaj, un grupo hindú en ese tiempo. Envió este manuscrito a una editorial, Vakil Press, en Amritsar, al ritmo prescrito para los periódicos,
También se incluyó en el paquete una carta dirigida al gerente con instrucciones. De acuerdo con las regulaciones postales, era ilegal incluir una carta en un paquete debido a tarifas postales más baratas para los paquetes. Llevaba una multa de 500 rupees o encarcelamiento por 6 meses. Hazrat Ahmad no estaba al tanto de tal regulación. A la llegada del paquete, Rali Ram, un oponente suyo, informó de inmediato a las autoridades postales de esta irregularidad. Se entabló una demanda contra Huzur. En este momento, Huzur vio en un sueño que Rali Ram le había enviado una serpiente venenosa, pero Huzur la frió y se la devolvió. Cuando el caso se sometió a juicio, el abogado de Huzur le informó que la única forma en que podía escapar de una condena era presentar una declaración jurada ante el tribunal de que no había colocado la carta en el paquete. En cambio, fue Rali Ram quien colocó la carta ahí para meterlo en problemas. Hazrat Ahmad rechazó este consejo, diciendo: el hecho es que yo mismo había colocado esta carta en el paquete, por lo tanto, no lo negaré para que me salven la sentencia. En ese caso, su abogado, Sheikh Ali Ahmad, se encogió de hombros y dijo: no hay ninguna posibilidad de su absolución. Huzur respondió: pase lo que pase, no contaré una mentira. Huzur compareció ante el magistrado británico en Gurdaspur sin un abogado. Durante la audiencia, lo primero que el juez preguntó a Huzur fue si, de hecho, había colocado la carta en el paquete. Sí, claro, Huzur respondió sin vacilación ni demora, pero no sabía que el hacerlo estaba infringiendo las regulaciones postales, ni tenía la intención de defraudar a la oficina de correos. El demandante se alegró de que Huzur había confesado su culpa. Pensó que se le daría la sentencia correspondiente, pero el juez quedó tan impresionado con la veracidad y el carácter de Huzur que le dio una baja honorable, a pesar del testimonio de muchas personas de la oficina de correos. Esta fue, de hecho, la bendición por decir la verdad, que Dios Todopoderoso le dio la victoria en este caso. El hermano mayor de Huzur, Mirza Ghulam Qadir, falleció en 1881. Como no tenía hijos, Huzur tenía derecho a todos sus bienes, pero no lo hizo por el bien de su cuñada. La propiedad permaneció en posesión de otros parientes durante mucho tiempo. Su segundo matrimonio. En cumplimiento de una profecía particular, el segundo matrimonio de Huzur tuvo lugar el 17 de noviembre de 1884 con una respetada y honorable dama Sayyida, Nusrat Jahan Begum, que pertenecía a una noble familia Sayyid de Delhi. Por lo tanto, se cumplió la siguiente profecía: me he propuesto otro matrimonio para ti. Proporcionaré todo lo que pueda ser necesario respecto a esto. El matrimonio fue muy exitoso, con la gracia y los favores de Allah el Altísimo. Dios Todopoderoso le dio descendientes piadosos de este matrimonio, con respecto a quien recibió muchas revelaciones. Estas buenas nuevas se cumplieron en el tiempo prescrito. Reformador de la época. En marzo de 1885, publicó 20,000 copias de un volante en el que invitó a los adversarios del Islam a visitarlo para presenciar los signos celestiales en apoyo de la veracidad del Islam. En el volante, impreso en inglés y urdu, hizo el gran anuncio de que Allah lo había nombrado el Mujaddid, es decir,
reformador de la época, para demostrar la superioridad del Sagrado Corán y la veracidad del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El volante se distribuyó ampliamente en el país. Incluso se envió por correo a todos los eminentes líderes religiosos, escritores e intelectuales líderes de Asia, Europa y los Estados Unidos. El signo de las gotas rojas. Durante el mes de Ramadán, en 1885, el Mesías prometido estuvo un día descansando en su cama. Su compañero, Hazrat Maulvi Abdullah Senori Sahib Talano, estaba sentado en el borde de la cama y masajeando a sus pies. Hazrat Maulvi Sahib notó que en un momento el cuerpo del Mesías prometido tembló por un momento. Entonces Maulvi Sahib notó algunas gotas rojas que aparecieron en el tobillo del Mesías prometido, así como en su ropa. Más tarde, cuando se le preguntó al respecto, el Mesías prometido al-Islam declaró que se me mostró una visión en la que me presentaron ante Allah, que estaba en la forma de un juez, y le pasé varios documentos sobre los cuales se escribieron varias cosas que iban a suceder en el futuro. Dios, antes de firmar los papeles, movió su pluma y varias de las gotas cayeron sobre mí. Este fue un signo celestial que ocurrió el día 27 de Ramadán, el 10 de julio de 1885. Profecía de Musleh Maud. Bajo inspiración divina, Hazur viajó a Hoshiarpur el 22 de enero de 1886 para realizar chilla, es decir, un retiro espiritual. Estuvo en una casa durante 40 días. Todo su tiempo lo pasó en intensa meditación, devoción y oración. Estas súplicas dieron como resultado que Dios Todopoderoso le diera la noticia de una gran profecía a la que se hace referencia en la Jamaat como profecía de Musleh Maud. De acuerdo con esta profecía, Allah el Exaltado le otorgaría un hijo en los próximos 9 años que traería un progreso increíble para el Islam y el Ahmadiyyat. Este reformador prometido difundiría el mensaje del Islam a los rincones más lejanos de la tierra. Como fue predicho por la profecía, el hijo prometido, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, nació dentro del periodo prescrito de 9 años, el 12 de enero de 1889. El Mesías prometido anunció en su tratado Siraj Munir que el hijo prometido cuyo advenimiento le había sido anunciado había nacido. Posteriormente, durante el Khilafat de Hazrat Khalifatul Masih II, se hizo bastante evidente que las profecías se cumplieron en su persona. Las características explicadas en las palabras reveladas de esta profecía con respecto a este hijo ilustre fueran evidentes en su persona, cumpliendo así la profecía con grandeza. Diez condiciones del Bayat. El 1 de diciembre de 1888 se publicó un anuncio de que Dios le ha ordenado que quien quiera que busca la verdadera fe y la piedad debe de tomar Bayat, es decir, jurar lealtad a Él para que Allah pueda derramar su misericordia y beneficencia sobre ellos. El día 12 de enero de 1889 publicó un folleto en el que él puso 10 condiciones del Bayat para la iniciación en la Jamaat. En este folleto, él hizo saber que cualquiera que desee entrar en un pacto de lealtad debe jurar lo siguiente desde lo más profundo de su corazón.
Algunas de las condiciones del bayat son prometer solemnemente abstenerse del shirk, que es atribuir copartícipes a Dios, hasta el día de su muerte. Se apartará de la falsedad, fornicación, adulterio, miradas licenciosas, de la inmoralidad y libertinaje, crueldad, deshonestidad, rebelión y de toda clase de mal. No se dejará arrastrar por sus pasiones, por fuertes que sean. Ofrecerá con regularidad las 5 oraciones diarias, de acuerdo con los preceptos de Dios y del noble profeta, sallallahu alaihi wasallam. Hará lo posible por rezar el tahajjud, la oración voluntaria, de antes del alba. No dañará llevado por sus pasiones a las criaturas de Dios en general y a los musulmanes en particular, con sus manos, su lengua o de otra forma. Permanecerá fiel a Dios en todas las circunstancias, en la dicha y en la tristeza, en la adversidad y en la prosperidad. Se abstendrá de seguir costumbres no islámicas y malas inclinaciones, y se someterá completamente a la autoridad del Sagrado Corán. Renunciará totalmente al orgullo y la vanidad. Amará la religión, la dignidad de la religión y a la causa del Islam más que a su propia vida, riquezas, dignidad, hijos y demás seres queridos. Se consagrará al servicio de las criaturas de Dios solo por su amor y procurará beneficiar en lo posible a la humanidad con las facultades y capacidades que Dios le haya otorgado. Y en el fin, establecerá un vínculo de hermandad con este humilde siervo de Dios, prometiéndome obediencia por amor a Allah en todo lo bueno. Fundación de la Jamaat Ahmadiyya. El 23 de marzo de 1889 comenzó a tomar el juramento de lealtad en la casa de un preceptor espiritual, Hazrat Sufi Ahmad Jan, en la ciudad de Ludhiana. Así él sentó las bases del movimiento Ahmadiyya en el Islam. Hazrat Hakim Maulvi Nuruddin fue la primera persona en tener el honor de tomar el primer bayat. El primer día, 40 personas juraron lealtad. La muerte de Hazrat Isa, alayhi salam. En 1890, Dios Todopoderoso le reveló que Hazrat Isa ibn Maryam, Jesús, había fallecido como todos los profetas anteriores. La creencia de que Él está vivo en los cielos es falsa y contraria a las enseñanzas del Sagrado Corán. También proclamó que el Mesías, cuyo advenimiento fue predicho por el santo profeta sallallahu alaihi wasallam, era Él. Dios había enviado este Mesías prometido para reformar el mundo y difundir las enseñanzas prístinas del Islam. Su anuncio y pretensión de ser el Mahdi prometido y el Mesías le trajo numerosos conversos, pero hubieron algunos que se volvieron en su contra. Amigos antiguos se convirtieron en sus enemigos. Algunos teólogos musulmanes lo declararon hereje. Los cristianos tampoco se quedaron atrás, ya que levantaron una tormenta feroz de oposición. La razón por la cual los cristianos se opusieron a él fue el hecho de que la muerte de Jesucristo dio un golpe fatal a la base misma del cristianismo. Creyeron que Cristo era su Señor, pero esta afirmación lo convirtió en un Dios muerto. Esta intensa oposición provocó muchos debates entre él, los teólogos musulmanes y los misioneros cristianos. Debate con Atom. En 1893, Huzur sostuvo un debate escrito del 22 de mayo al 5 de junio en Amritsar contra el famoso misionero cristiano Abdullah Atom.
Este debate fue publicado más tarde bajo el título de Jang-e-Muqaddas, la Guerra Santa. Dios Todopoderoso lo colmó de tanto éxito durante el debate que mucha gente juró lealtad a él y se unió a la Jamaat Ahmadiyya. Un incidente divertido tuvo lugar durante el curso del debate. Los cristianos se presentaron a 3 personas, una persona coja, la otra ciega y la última un sordo, y argumentaron que dado que nuestro Mesías solía curar a los cojos y a los ciegos y a los sordos, que este Mesías haga lo mismo. Los cristianos estaban seguros de que lo habían derrotado. Cuando los minusválidos fueron llevados ante Huzur, señaló que solo los evangelios habían mencionado tales milagros de Jesús, no el Corán. Por lo tanto, no creíamos en esto. Entonces este milagro no podía ser exigido de él. Sin embargo, Huzur continuó diciendo que el Nuevo Testamento establece que si tu fe es tanto como un grano de mostaza, podrías realizar tales milagros o incluso maravillas mayores. Por lo tanto, les devolvió a los inválidos y les dijo, si poseen un poco de fe, cúrenlos con el toque de sus manos. Si pueden curarlos, entonces creeremos que están en el camino correcto. Si no lo hacen, entonces debemos concluir que no poseen tanto fe como un grano de mostaza. La respuesta de Hazrat Ahmad los dejó sin palabras. Pensaron que habían tenido éxito en su planificación para humillarlo, pero solo les avergonzó. Durante el transcurso del debate, Huzur hizo la siguiente declaración que Allah le había revelado, que de las 2 partes en este debate, el que deliberadamente siguió la falsedad y abandonó el Dios verdadero y transformó a un débil mortal en un Dios dentro de los días posteriores al debate, es decir, 1 mes desde este día hasta 15 meses después, será arrojado en Javia, es decir, el infierno, y será muy desgraciado siempre que no se incline hacia la verdad. La profecía anterior dejó en claro que si Atham no se arrepentía, sería arrojado al infierno. Al escuchar la redacción de la profecía, Atham estaba profundamente alarmado y asustado. Él comenzó a temblar y se puso pálido. Él declaró ahí mismo que no había insultado al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en ninguna manera. En contra de su hábito, a partir de entonces, se abstuvo de pronunciar algo objetable contra el Islam o el santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Estaba inquieto y se trasladaba de pueblo en pueblo con absoluto terror. Parecía que se había retractado. Dios Todopoderoso le concedió un respiro frente a su actitud cambiada, y por eso no murió dentro del tiempo estipulado. Pero los oponentes alegaron que la profecía era falsa. Huzur anunció que si Atham declarara bajo juramento que no se había inclinado hacia la verdad, le pagaría una suma de 1000 rupias, siempre que haya sobrevivido durante 1 año después de prestar el juramento. Atham no hizo el juramento. Si hubiera hecho un falso juramento, habría sido castigado en el transcurso de 1 año. La suma se aumentó incrementalmente por el Mesías prometido a 4000 rupias, sobre lo cual Huzur enfatizó que incluso si no jurara en este momento, Dios Todopoderoso no le dejaría sin castigo, ya que había tratado de engañar al mundo, ocultando la verdad en su corazón. Como Atham se negó a hacer un juramento, murió el 27 de julio de 1896, dentro de 1 año, después de la última invitación a prestar juramento. Este fue de hecho un signo glorioso de la veracidad de Hazrat Ahmad.
Signo de los eclipses. Hazrat Ali bin Umar ad-Darqutni ha registrado una tradición del santo profeta sallallahu alaihi wasallam en su libro Sunan Darqutni, narrado por Hazrat Imam Bakr, con respecto a la aparición del Imam Mahdi. Establece que uno de los signos para la aparición del Mahdi será que la luna se eclipsará en la primera noche de las 3 noches posibles de un eclipse, y el sol se eclipsará en el día que cae. En el día que cae en el medio de los 3 días posibles de un eclipse. Ambos ocurrirán en el mes de Ramadán. Este signo celestial ocurrió durante el mes de Ramadán en abril de 1894, cuando Huzur ya había declarado que era el Mahdi Maud, es decir, el Mahdi prometido. Hubo un eclipse de luna en la primera noche de las 3 noches posibles, es decir, el 13 de Ramadán 1311 Hijra, o es decir, el 21 de marzo de 1894. Y hubo un eclipse del sol en el día central de los 3 días posibles, es decir, el 28 de Ramadán 1311 Hijra o 6 de abril 1894. El año siguiente, en el hemisferio occidental, la luna se eclipsó el 11 de marzo de 1895 y el sol se eclipsó el día 26 de marzo 1895. Este gran signo se conoce como el signo de los eclipses. Este signo ha sido señalado en el capítulo Al-Qiyama del Sagrado Corán. También en la Biblia se afirma: pero en aquellos días después de esa tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes que están en el cielo serán agitados. Marcos 13:24. Esta fue otra señal gloriosa manifestada por Alá el Altísimo para mostrar la veracidad de su siervo, el Mesías prometido. Demanda del Dr. Clark. A los misioneros cristianos les dolía por el éxito fenomenal de su misión divina, especialmente después de la derrota de Abdullah Atam en su debate contra Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Nadie podía refutar sus argumentos fuertes y ganadores. Entonces decidieron recurrir a tácticas turbias. En 1897 planearon presentar una demanda de intento de asesinato contra él. El doctor Henry Martin Clark, un misionero médico notable destacado en Amritsar, presentó una denuncia en el tribunal del magistrado de distrito Capitán William Douglas en Ludhiana. La acusación formulada contra Huzur era que conspiró para que el doctor Clark fuera asesinado por un hombre llamado Abdul Hamid. Dios Todopoderoso ayudó a Huzur milagrosamente en esta demanda, ya que no fue detenido por la policía. Por el contrario, fue absuelto honorablemente una vez que finalizó la investigación oficial. Tanto los musulmanes como los hindúes ayudaron a los cristianos en esta trama insidiosa para hacer que Huzur sea condenado, pero Dios Todopoderoso hizo que sus planes fallaran. El magistrado de distrito ofreció otorgar permiso a Huzur para demandar al demandante por un procesamiento malicioso. Huzur se negó a hacerlo, diciendo que el doctor Clark tendría que responder un día a un tribunal superior. Abdul Hamid fue condenado a 9 meses de prisión con 44 días de reclusión en régimen de aislamiento. Años más tarde, durante el tiempo de su jubilación en Londres, el capitán Douglas observó que estaba seguro de que un hombre con una cara tan buena
no podía haber cometido las acciones de las que fue acusado. Tenía un rostro sonriente y abierto. La profecía con respecto a Lekram. Pandit Lekram era el líder de una secta hindú, se llamaba Arya Samaj. Era un amargo opositor al Islam e incluso criticó al santo profeta del Islam. Hazrat Ahmad estaba profundamente ofendido por sus escritos e insultos. Estaba ardientemente celoso de su santo maestro. Hizo todo lo posible por razonar con Lekram y persuadirlo de que dejara de maldecir al apóstol de Allah. Lekram no se detuvo y por lo tanto invitó a la ira de Dios. Lekram también desafió continuamente al Mesías prometido a publicar una profecía contra él. Dios Todopoderoso le reveló a Hazrat Ahmad que este hombre sería castigado por su blasfemia. Finalmente hizo el siguiente anuncio el 20 de febrero de 1893. Dentro de un lapso de 6 años, esta persona será castigada duramente por Dios Todopoderoso por su falta de respeto y las malas palabras que pronunció contra el santo profeta del Islam. En otra revelación, Dios Todopoderoso le dijo: reconocerás el día de alegría, que será el más cercano el día de Eid. Tras la publicación de estas revelaciones, Lekram se volvió aún más rebelde. Él hizo la siguiente predicción con respecto al Mesías prometido: esta persona morirá de diarrea dentro de 3 años, y ninguno de sus descendientes sobrevivirá. Finalmente, Dios Todopoderoso eligió mostrar quién era el verídico entre ellos. Huzur no solo sobrevivió al plazo establecido en la profecía, sino que también su descendencia floreció con la beneficencia de Allah. La profecía antes mencionada de Huzur se cumplió magníficamente. Como se predijo en la profecía, Lekram fue asesinado dentro del período prescrito el 6 de marzo de 1897 por un asaltante desconocido. Su muerte ocurrió el día después del Eid. Docenas de personas confesaron abiertamente que la profecía de Hazrat Mirza Sahib se había cumplido con precisión. Gran señal de la peste. Dios Todopoderoso demostró muchas señales celestiales en apoyo del Mesías prometido. Uno de los signos que manifestó en apoyo del Mesías prometido al Islam fue la repentina aparición de la peste, como también fue profetizado en los ahadís en la provincia de Punjab. El 6 de febrero de 1898, Hazrat Ahmad vio en una visión: los ángeles de Dios están plantando árboles negros en diferentes lugares del Punjab. Estas plantas eran muy feas, negras, aterradoras y atrofiadas. Le pregunté a la persona que plantaba estos árboles qué tipo de árboles eran estos. Él respondió que estos eran árboles de la peste, que se extenderían en el país muy pronto. Es de destacar que esta virulenta enfermedad era desconocida en la historia de Punjab. Sus oponentes lo ridicularizaron. El próximo invierno, en cumplimiento de esta revelación, estalló la peste bubónica en varias ciudades del Punjab. Los estragos creados por este flagelo seguramente fueron un severo recordatorio del día del juicio, con un promedio de 30 a 40 mil personas muriendo cada semana. Miles de pueblos y aldeas fueron abandonados durante la noche. La profecía tuvo un impacto positivo en personas de mentalidad correcta. Muchos de ellos se unieron a la comunidad. El Mesías prometido anunció que todos sus verdaderos seguidores serían salvados y no morirían de esta enfermedad mortal.
y ni siquiera deberían vacunarse contra la plaga, ya que no es necesario ahora. Él había recibido una profecía al respecto. Dios dijo que protegeré a todos los que están dentro del perímetro de tu casa. De hecho, Dios Todopoderoso salvó a su mensajero, a su familia y a todos sus fieles seguidores, como se predijo en la profecía anterior. Miles lo aceptaron después de ver este signo increíble. Profecías mundiales. El 15 de abril de 1904, el Mesías prometido anunció que se le reveló que el mundo pronto sería superado por una terrible calamidad. Indicó que el zar de Rusia se vería afligido por una gran miseria. En 1905, el zar era el monarca más poderoso de la tierra, con una riqueza asombrosa. La profecía se cumplió cuando estalló la Primera Guerra Mundial y el zar fue aniquilado junto con su familia por la revolución bolchevique en 1918. El día 15 de enero de 1906, el Mesías prometido recibió una revelación en persa que el palacio del emperador de Irán ha sido agitado. En ese momento, el rey de Irán, Muzaffar ad-Din Shah, estaba seguro en su reino. Murió el 8 de enero de 1907 y fue sucedido por su hijo Muhammad Ali Shah. Pronto los disturbios políticos comenzaron en el país. Hubo enfrentamiento entre los guardias reales y la gente. El Shah disolvió el parlamento. Una guerra civil estalló a gran escala. El rey abdicó el trono el 15 de julio de 1909. La profecía de Hazrat Ahmad así se cumplió claramente. Su último testamento. Hacia el final de 1905, Hazur recibió revelaciones repetidamente que indicaban que su fin estaba cerca. Vio en un sueño que alguien le dio agua fría para beber en una nueva vasija de barro. Después escuchó la revelación, agua de vida. El agua en el sueño no fue más de 2 o 3 gotas, lo que significó que solo quedaban 2 o 3 años de su vida. También recibió la siguiente revelación, que el final de tu mandato designado se acerca. Indicaba claramente que el periodo de su vida estaba llegando a su fin. Como consecuencia, Hazur decidió dar consejos cruciales a la Jamaat y publicó un tratado al que llamó Al-Wasiyat, el testamento. Aconsejó a los miembros que a través de los profetas y reformadores, Allah manifiesta una de sus bendiciones, y después de su partida establece el Khilafat, que es la segunda manifestación de su poder divino. Se sucedió después del fallecimiento del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y ahora volvería a suceder. Hazur escribió más que no deben estar tristes por lo que he descrito. Sus corazones no deberían estar tristes porque es obligatorio que vean también la segunda manifestación, es decir, Khalafat, de Dios después de mi fallecimiento. Y así, en 1908, el Mesías prometido alayhi salatu wassalam, según sus propias profecías, falleció. Y después de su fallecimiento se cumplió la profecía acerca del establecimiento del Khilafat, el sistema de liderazgo espiritual en el lugar del Mesías prometido alayhi salatu wassalam, que queda hasta hoy con nosotros. Y hoy estamos en la época del quinto califa, Hazrat Mirza Masroor Ahmad.